Hola, ¿cómo están? Soy la profe Carla. En esta oportunidad vamos a ver un tema de ciencias sociales, Esparta, y te recomiendo que si no viste el video anterior de Polis, lo veas. Así vas a poder entender algunos conceptos que vas a ver en este video. Bueno, Esparta fue una ciudad griega distinta a las demás. Fue una de las polis más importantes de Grecia. Fue fundada por los dorios en el Peloponeso. Su sistema de gobierno fue oligárquico. Acordate que oligárquico lo vimos en el video anterior, y oligárquico se refiere al poder concentrado en pocas personas. Los dorios y los aqueos se fusionaron y constituyeron esta unidad política llamada Esparta, ¿sí? Cuando los dorios y los aqueos se fusionan y constituyen esta unidad política Esparta, esta fusión probablemente haya sido el origen de que en Esparta había dos reyes. Eso lo vamos a ver después. Bueno, grupos sociales. En Esparta la sociedad espartana estaba dividida por diferentes grupos sociales, como por ejemplo estaban el grupo más privilegiado de todos, que eran los espartanos o iguales. Estos espartanos iguales eran guerreros conquistadores, eran descendientes de los dorios, nacidos en la misma Esparta, y conformaban una minoría privilegiada. ¿Por qué privilegiada? Porque ellos eran dueños de tierras. Para ellos trabajar la tierra, el trabajo de la tierra, era denigrante porque ese trabajo pertenecía a otro grupo social, que eran los ilotas. Ellos, los espartanos iguales, se concentraban en todo lo que es la política, los cargos políticos y el trabajo militar. Los cargos públicos eran exclusivos de este sector. Ellos concentraban todo el poder militar. Y después el segundo grupo social eran los periecos. Estos periecos eran los habitantes de las zonas vecinas dominadas. Gozaban de ciertos derechos, o sea, podían, por ejemplo, casarse, podían poseer bienes, pero no podían participar del gobierno de la ciudad. En este grupo estaba formado en su mayor parte por comerciantes y por artesanos. Sus miembros eran obligados igualmente, estos comerciantes y artesanos eran obligados a pagar tributo ¿a quiénes? A los espartanos o iguales. Y además podían prestar servicio auxiliar al ejército militar, ¿no? Y por último tenemos los ilotas. Este grupo fue el menos beneficiado de todos. Este grupo pertenecía generalmente a los campesinos. Eran siervos dedicados especialmente al trabajo de la tierra, al cultivo de las tierras de ¿quiénes? De los espartanos. Carecían de todo derecho, no tenían ningún tipo de derecho. Los espartanos les exigían obediencia, pero no los consideraban como su propiedad particular, sino que pertenecían al Estado, por lo que no podían ser vendidos como esclavos, por ejemplo. La expansión de Esparta por el Peloponeso. Esparta se empezó a expandir, se extendió militarmente por los valles vecinos. ¿Y cuál era el objetivo de esa expansión? Era conquistar mayor cantidad de tierras. Por sus triunfos, Esparta se convirtió en la dueña del Peloponeso, ¿sí? Y en sus fronteras pusieron un estricto régimen militar. La educación en Esparta se basaba más que nada en una instrucción militar. Se entrenaba para la guerra. Hasta los 7 años los niños podían vivir con sus padres, pero luego de esos 7 años pasaban a depender del Estado y recibían una instrucción militar muy severa con técnicas de caza y lucha.
La educación en Esparta se basaba en formar ciudadanos obedientes y valientes guerreros. Bueno, la forma de gobierno fue en Esparta la oligarquía. ¿Qué queremos decir con la oligarquía? Es la política en manos de unos pocos, ¿sí? Por ejemplo, los espartanos mantuvieron una forma de gobierno oligárquica controlada por el sector social más privilegiado. ¿Cuáles eran? El grupo de los espartanos o iguales. Ese era el sector más privilegiado. La organización política de Esparta estaba integrada por las siguientes instituciones. ¿Qué instituciones había? Por ejemplo, teníamos una diarquía. ¿Te acordás que te comenté que cuando se fusionaron los dorios y los aqueos, se formó como la unidad llamada Esparta? Bueno, de ahí se dice que viene la diarquía. La diarquía, di de dos, ¿sí? Di significa dos. Diarquía, dos reyes. ¿Por qué? Porque se piensa que era un rey de dorio y otro rey aqueo. Se dedicaban sobre todo a las ceremonias religiosas y en tiempos de guerra uno de ellos dirigía el ejército. Estaban el eforado. El eforado era un colegio de 5 magistrados llamados éforos, ¿sí? Su función eran varias. Por ejemplo, la más importante era controlar la actividad de estos reyes y de funcionarios. Estos éforos se elegían una vez por año. ¿Quiénes los elegían? Bueno, el grupo más privilegiado, integrado por los espartanos o los iguales. Ahora vamos a llegar a eso. Después tenemos la gerusia. La gerusia o consejo de ancianos. ¿Por qué ancianos? Porque estos hombres, que eran 28, tenían que tener más de 60 años. ¿Cuál era la función de esta gerusia? ¿Cuál era la función de estos hombres? Tenían una función legislativa. ¿Qué quiere decir? Que ellos preparaban proyectos de ley y luego esos proyectos de ley se elevaban a los iguales o a los espartanos y ellos decidían si los rechazaban o los aceptaban. Por eso la asamblea Apeya, que estaba integrada por estos iguales o espartanos, acordate que era el grupo más privilegiado, eran mayores de 30 años, tenían varias funciones. Por ejemplo, ellos aceptaban o rechazaban los proyectos de ley de este consejo de ancianos. A su vez elegían a los miembros de esta gerusía, o sea, elegían a los miembros de los consejos de ancianos y también elegían a los éforos del eforado. Si te gustó el video, suscríbete, dame un like, compartilo con tus compañeros, hacemos un comentario. Si tenés alguna duda, escribí, yo cuando pueda, tan rápido sea posible, te voy a contestar. Saludos, hasta el próximo video.